Bueno, pues cosas de verano, día... ¿qué estamos hoy? Día 8. Yo no sé si a vosotros os pasa igual, pero cuando vais a compraros un heladito, lo que es el típico cono, ¿vale? Ese cono con una bola, o con dos, o con tres, si hay mucho nivel por parte del heladero y tiene la suficiente mano como para poner todo en equilibrio. Bueno, el caso es que os da el helado y en ese momento salís de la tienda, que es un lugar donde se está extraordinariamente bien, casi mejor que en Brazos en este verano. Salís a la calle y al primer... bueno, las cosas se explican como son. Al primer lametón, pues bien, helado en su sitio, donde tiene que estar, haciendo el tracto digestivo. Segundo, ya igual empieza a gotearte por lo que es la mano. El caso es que al tercer o cuarto intento de realizar la ingesta del producto, te das cuenta que hay mucho más producto en tu mano que en el cucurucho, que sigue teniendo su fortaleza, no así el helado, que es el objeto que realmente querías. Entonces ahí tienes dos opciones. Una, o aplicar la pura lógica humana y animal, que es empezar a chuparte la mano, lo cual no es muy estético posiblemente, o si ha sido una heladería de nivel, pues con la cucharilla comerte la mano, que tampoco es que sea muy estético, pero igual por lo menos no pareces un cachorrillo recién destetado. Bueno, son las cosas del verano. Hoy, por cierto, vengo de... ¿Esto cómo era? El frigopié. Era de frigopié, correcto. Hoy vengo de frigopié. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Bienvenidos a Interalmería Televisión. Bienvenidos a este Conexión Almería de hoy, martes 8 de julio. Hoy es el segundo día de los Sanfermines. No tenemos aquí Sanfermines, pero reconozco que esta camiseta blanca venía con un pañuelo rojo. Lo que pasa es que he querido ser prudente. Tampoco hubiera estado mal, porque al final el rojo y el blanco es un color muy de Almería. Al hilo de esto, tema camisetas, se han presentado las nuevas equipaciones de la Unión Deportiva Almería, la 1, roja y blanca, bastante clásica, algún adornito por ahí. La segunda... y ahí es donde sí me quiero detener, porque me parece maravilloso que por fin una empresa... esto es territorio de Juanjo García, ya lo sé, pero sabéis que tenemos licencia para casi todo. Me encanta que por vez primera una empresa dedicada a vestir a un equipo de fútbol de Almería, porque en otros sitios lo hemos visto, no tanto aquí, pues tenga la sensibilidad y el acierto de conseguir engarzar historia, tradición, patrimonio, cultura en una camiseta. Probablemente sea esa segunda equipación con un mosaico y tal, está vinculado a Níjar, a la alfarería. Igual estas son de las camisetas que o gustan mucho o se odian mucho, no hay un término medio. Pero repito que me parece muy acertado. Y también os digo, mucho más acertado que la segunda del año pasado con esas supuestas palmeras de la Plaza de la Catedral, que está muy cogido con pinzas. Bueno, dicho todo esto y después de esta introducción tan sui generis en este arranque de semana, vamos a ir con los contenidos del día. Hoy vamos a hablar mucho de patrimonio, por cierto, y de arquitectura, infraestructuras, en fin, probablemente hemos tenido una jornada de hoy, unos 3-4 últimos días que han derivado en este asunto, y con él vamos a arrancar porque la Junta General de Gobierno del Ayuntamiento de Almería aprobó ayer lunes el proyecto de rehabilitación del Torreón de San Miguel en Cabo de Gata. Hace ya unos días que hablamos aquí en este programa de esa recuperación, de esa rehabilitación, pero ahora ya se ha aprobado, por tanto ahora se inicia el plazo para la licitación. Serán 5 meses para esa adecuación de un espacio que esperemos sea para disfrutarlo todos los almerienses, todos los vecinos de Cabo de Gata y todos los visitantes del Parque Natural. Arrancamos con este asunto y enseguida saludamos a los que hoy comparten esta mesa de martes aquí en Interalmería Televisión. El Ayuntamiento de Almería ha aprobado en Junta de Gobierno local el proyecto de rehabilitación de la Torre de San Miguel y su entorno en el barrio de Cabo de Gata, proyecto que será ahora licitado con un presupuesto base de 377.915 euros y un plazo de ejecución de 5 meses. Una actuación esta que forma parte de la segunda fase del Plan Turístico de Grandes Ciudades y que posibilitará la recuperación para la ciudad de este bien de interés cultural, antigua atalaya militar del siglo XVIII y en desuso desde los años 90, cuando dejó de funcionar como cuartel de la Guardia Civil. Por fin, tras años de trabajo y una vez que hemos tenido la concesión por parte de la Junta, hemos podido aprobar ese fantástico proyecto de casi 400.000 euros para poner en valor una estructura tan notoria como esta, como la del Torreón de San Miguel. Estamos muy contentos y esperemos poder seguir trabajando para que este proyecto finalmente sea una realidad y consigamos poner en valor
insisto, un edificio tan característico como este. La intervención prevista, de acuerdo al proyecto redactado por el estudio de arquitectura Cano Laso, tanto sobre el torreón como sobre el entorno, prevé la recuperación integral de este espacio para convertirse en punto de información turística, espacio expositivo y un excepcional mirador, como así trasladó la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, el pasado día 10 durante la presentación de este proyecto. El proyecto, que lleva por título Torre Varada, fue el resultado del concurso de ideas convocado en el año 2017 por el Ayuntamiento de Almería y la empresa municipal Almería Turística, en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Almería. La torre rehabilitada acogerá en su planta baja un punto de información turística, mientras que la planta alta será un espacio expositivo y cultural, con la cubierta habilitada como mirador, respetando los valores históricos, arqueológicos y constructivos del inmueble. Primer asunto de la noche que hoy vamos a ir comentando con David Roth, compañero del diario Ideal. Hola David, muy buenas. Encantado de estar aquí en Conexión Almería contigo, Juan Antonio. Y nada, hablar aquí de temas importantes de nuestra ciudad. Sí, esperemos. Y veraniegos, además. José Díaz, arquitecto del Colegio de Arquitectos de Almería. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas noches. Perfecto. Encantado de estar con vosotros. Me estabas comentando que esta iniciativa, y arrancamos con el asunto, esta iniciativa de la rehabilitación del torreón de San Miguel, tuvisteis vosotros parte de responsabilidad del arranque, ¿no? Sí, la iniciativa fue del área de turismo del Ayuntamiento de Almería, que en aquel momento, el año 2017, estaba capitaneada por Carolina Lafita, y entonces se dirigió al Colegio de Arquitectos para pedir colaboración precisamente pues, para plantear un concurso que convirtiese el Torreón de San Miguel, pues lo que acaban de anunciar, ¿no? En un espacio de información turística, en un punto de encuentro nuevo en el Cabo de Gata. Y la verdad que como tenemos una cierta experiencia cercana de haber convocado concursos, en este caso en Roqueta de Mar, cuando Eloísa Cabrera era concejal de urbanismo, pues recogimos el guante, preparamos, ayudamos y colaboramos, o redactamos directamente unos pliegos, salió el concurso, hicimos hubo muchísima participación, cosa que nos alegró mucho, y bueno, y este fue el resultado, el equipo ganador, el equipo de Cano Laso, que aquí en Almería también ha dejado huella porque fue el arquitecto, por así decirlo, jefe del equipo de la Universidad Laboral, que acabamos de celebrar también 50 años de ese edificio. Y es un estudio de arquitectura pues eso, con potencia a nivel nacional e internacional, y que se haya interesado en venir a Almería a arreglar este trocito de mar que tenemos ahí, ¿no? Pues para nosotros fue una sorpresa. Eso significa que los concursos se desarrollaron bien, fueron suficientemente atractivos y gente a nivel nacional e internacional se presentó. Y el concurso ya lo habéis visto, es un concurso muy limpio, muy mínimo. Es verdad que he hecho en falta la segunda parte del proyecto, ¿no? Porque el proyecto, aparte de la rehabilitación del Torreón, llevaba consigo una serie de estructuras alrededor que era como imitando una barca tumbada en la playa, que eran unas estructuritas de madera de diversos tamaños, de diversas proporciones, diversos colores, que recogía muy bien ese paisaje del Cabo de Gata, de esa barca volteada, ¿no? Y ahí donde iban a ir los aseos y una serie de almacenes y una serie de espacios auxiliares que ayudaba a poner mejor en funcionamiento el Torreón. Pero parece ser que esa parte, bueno, no hemos tenido noticias de por qué no se ha terminado de desarrollar, pero lo que es el proyecto, pues la verdad que es una alegría que este espacio que ahora está en desuso, pues se rehabilite, y como digo yo, la mejor forma de conservar el patrimonio es poner en uso. David, ¿tu primera visión? Pues completamente. Yo creo que es importante dotar a estos enclaves, ¿no?, de importancia patrimonial, de un uso, ¿no? Que no esté esa estructura ahí abandonada que llevaba ya, creo, desde el año 2000 en desuso, desde que lo utilizara la Guardia Civil como antiguo cuartel. ¿Qué ocurrió? Que al construir el nuevo, pues se abandonó esa estructura y desde entonces pues llevaba en desuso, y la verdad que era una lástima que en un punto como es el Cabo de Gata, que por ahí pasan pues todos los domingueros almerienses y aparte todos los turistas que vienen en los meses clave del año, como es el verano, pues es importante darle ese uso. Y creo también que es importante darle esa integración, ¿no?, con el parque natural, que sea sostenible, que no interrumpa, ¿no?, ese paisaje que decía José, que es nuestro paisaje, el de Almería. Y creo que es importante que se pueda utilizar este torreón, esta torre de San Miguel, y que los almerienses tengan de otro punto
turístico pues para informarse, así como los propios turistas, evidentemente, que vengan a visitar nuestra provincia. En este tiempo en el que estamos desde mayo hasta la fecha, aquí en 3 noches por semana, en Interalmería Televisión, estamos afortunadamente hablando mucho de patrimonio, estamos hablando mucho de recuperación de espacios, estamos hablando mucho de preocupación por nuestros lugares culturales y aunque unos sean de una dimensión muy grande, como puede ser el Alcazaba, puede ser el Murec, o pueden ser otro tipo de espacios, otros mucho más recogidos, pero al final sí que estamos percibiendo, no sé, desde el colegio o David, estamos, por lo menos yo sí percibo que hay una gran preocupación de las institucional, ¿no? Para poder ponerlos en valor, ¿no? Tengo la suerte de ser miembro de la Comisión de Patrimonio, representando también al Colegio de Arquitectos, y la verdad es que hay un aumento, por así decirlo, de los últimos, no solamente en los últimos años, sino en los últimos ya 8 o 10 años, hay un aumento de propuestas y de intervenciones en el patrimonio. También es verdad que en Almería hacía mucha falta hacer esas inversiones. Sobre todo, todos estamos viendo cómo se le está cambiando la cara a la Alcazaba, que volviendo a hablar de Luisa, desde que fue delegada de Cultura, pues tuvo ahí un empuje fuerte para rehabilitar primero Muralla Norte, luego Muralla Sur, Torre del Sur, y se sigue trabajando, ¿no? Luego vamos a hablar de otros temas también relacionados con las murallas, ¿no? Y la verdad es que sí, se está cada vez actuando más. Era necesario y hace falta que en Almería pues tengamos también esa cultura de la conservación y del respeto por el patrimonio y la puesta en valor del patrimonio. Yo coincido con José completamente en que Almería necesita ese cambio, necesita que sus principales focos culturales tengan una imagen renovada. Ya se está haciendo con la Alcazaba, evidentemente, es un proyecto de grandes dimensiones que no se puede terminar de la noche a la mañana, pero los cambios están siendo patentes, ese blanco que va cada vez más imperando en la fortaleza, y creo que hay que seguir en esta tónica. Creo que es importante que Almería tenga esos puntos, igual que vamos a tener la Torre de San Miguel, que será un nuevo punto turístico, pues que sigamos fortaleciendo lo que ya tenemos. Y es importante porque al final Almería está viviendo un gran cambio, no solamente a nivel cultural, sino estructural, la llegada del AVE, todo va a ser un antes y un después, y hay que ver si también estamos preparados para esa conexión que tanto demandamos, y que tenemos que también tener la capacidad para recibir a esa gente y que tengan qué hacer, qué ver y invertir en que tengan qué hacer en Almería, básicamente. Hay que decir una cosa, que si Torreón es titularidad, porque lo de propiedad suena un poco feo, ¿no? Aunque es real, titularidad de la Junta de Andalucía. Y es la Consejería de Sostenibilidad quien ha realizado la concesión al Ayuntamiento de Almería durante, creo que son 15 años, sí, para, primero para poder actuar, porque si no tienes control sobre un objeto, en este caso un patrimonio, en fin, un edificio como este, no puedes hacer absolutamente nada, y luego pues la gestión. Son casi 400.000 euros, quiero recordar, 377.915 con 11. Es muy importante los 11 porque luego las facturas no cuadran y hay problemas a la hora de la fiscalización de los números. Pero que desde la parte, ya que hablabas tú que habíais sido desde el Colegio de Arquitectos, pues punto de alguna manera de partida, ¿qué uso recomendarías para eso? Evidentemente cultural, una pequeña exposición. Yo esto me recuerda mucho al Castillo de las Roquetas, en lo que es el castillo de Roquetas. Por tamaño es una cosita muy parecida, muy similar, y allí hay muchísima vida, ¿eh? Sí, hombre, esto es un espacio muy pequeño, ¿eh? El espacio interior ya lo estáis viendo en esas secciones y en esas plantas. Entonces, el uso que se le ha dado es el posible. Abajo es una pequeña oficina de recepción al turismo, arriba un pequeño sala expositiva, donde creo que la idea original era proyectar algunos vídeos, no sé si al final, pero bueno, la idea es una sala expositiva, y arriba un mirador. Entonces, no hay espacio para mucho más. Pero bueno, que lo importante es que ahí haya alguien que asista todos los días, que abra la puerta, como lo que hacemos muchas veces en los negocios de toda la vida, ir a barrer tu puerta o a abrir todas las mañanas, ¿no? Y que eso haga que si un día hay una pequeña humedad se detecte y se arregle a tiempo. Y lo importante es eso, que el edificio esté en uso
porque como bien ha dicho David, pues ya ha estado mucho tiempo en desuso. Y un poco, al hilo de lo que has comentado antes, yo creo que la principal causa de la tardanza de estos 8 años que se ha tardado en aprobar el proyecto, precisamente ha sido la no titularidad o la falta de acuerdo en esa concesión para poder acceder y poder actuar sobre el edificio. Bueno, o sea, por fin se ha llegado a ese acuerdo. 15 años parece poco para una intervención de este tipo. Yo ojalá que sea como los alquileres, prorrogable anualmente si nadie dice nada, ¿no? Porque se va a hacer una inversión razonable con un periodo de amortización de 15 años. Pues yo espero que esta actuación sea un éxito y que ojalá que esté mucho tiempo más y que sea de verdad un punto de encuentro para el visitante y para conocer un poco mejor el Cabo de Gata. Hay algunas cosas que las rutinas no son buenas, pero en este caso sí que cuando se ponga en marcha y esa rutina de que durante 15 años pues eso sea un espacio visitable, usable, disfrutable y del que sentirse orgulloso, pues evidentemente se le dé continuidad, pero también un poco el sentido común. Yo digo mucho, al final la mayor parte de los problemas o la solución a los problemas o las maneras de resolver cualquier pequeña traba del día a día está en el sentido común, sin más. No hay tampoco que ejercer demasiada ingeniería mental para llegar a la conclusión, simplemente aplicar la pura lógica, ¿no? Y en este caso yo creo que recuperado David el espacio, pues es simplemente darle recorrido. Exactamente, al final esto es como un coche, cuando dejas de usarlo la batería se funde y ese uso diario va a permitir que se cuide también las instalaciones, que haya esa apertura de puertas diarias para que no se encasquille. Y bueno, importante también, como comentaba José, esa buena relación quizá entre Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Almería, que ha conseguido pues volver a poner este proyecto en alza y que ya se está comenzando a realizar. Y bueno, son 15 años, que esperemos que sean más, como decía. Y nada, que se va a quedar un espacio muy bonito, desde luego. He visto que el nombre del proyecto es Torre Varada. Sí. Bueno, es un nombre poético, un poco metafórico. La torre está varada, en este caso en la playa, pero también un poco para completar con la imagen que os he dicho antes del proyecto original, ¿no? De esa barca varada, ¿no? Que, igual con el proyecto completo, con eso se hubiera entendido un poquito más, se ¿no? entendía mucho más. Y yo creo que hay que tener, no digo que hay que perderle el miedo, hay que tener mucho respeto, pero cuando hablamos del Cabo de Gata tenemos que hablar que el Cabo de Gata es su paisaje y su patrimonio. Y aquí en Almería pues es verdad que a veces pues, nos da cierto miedo, ¿no? Que ciertas actuaciones puedan romper ese paisaje. Patrimonio, perdóname que incida, patrimonio no solo natural, que evidentemente es lo principal. Claro, por supuesto que es lo principal, porque es Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, y en el nombre ya implica todo. Pero dentro de ese parque natural hay muchos espacios que son inmovilizados y que son perfectamente cuidables también, no solamente las garzas, por ejemplo, que sí, por supuesto que sí, ¿no? Efectivamente, todo, es que es todo. Decía Modesto Sánchez, que fue el arquitecto de reconocido prestigio de este jurado, y estoy diciendo cosas que se dijeron en esas sesiones de jurado, decía que el mar es más mar cuando hay un barco. Y eso fue la metáfora que utilizó para algunas personas que no terminaban de entender ciertas actuaciones, pudieran darse cuenta que en un paraje natural como el del Cabo de Gata, que es espectacular y que tiene un valor tremendo, que haya un cortijo, que haya una torre, que haya la batería de rodología y tal, enriquece ese paisaje. Lo que no podemos permitir es que ese patrimonio, en este caso arquitectónico, desaparezca. Porque los cortijos forman parte de ese paisaje, porque el paraje del Parque Natural ha habido minería, ha habido ganadería y ha habido agricultura. Así que me parece que este tipo de actuaciones también que sirvan de ejemplo de cómo actuar y cómo actuar bien para que no haya ese recelo o miedo en actuar en la rehabilitación y puesta en uso del patrimonio arquitectónico del Cabo de Gata. Está claro que es un tema peliagudo también entre la sociedad almeriense, porque parece que cada vez que se mueve una piedra vaya a formarse ahí un parque de atracciones, pero bueno, también hay que tenerlo en cuenta. Es un patrimonio que se fusiona con ese enclave natural, que ya no podemos concebirlo sin él, y que si desapareciera es que no sería lo mismo. Yo, si no veo la iglesia del Cabo de Gata, para mí ha cambiado algo ahí, no tiene sentido, ¿no? En la foto de postal sin esa iglesia. Sí, o la salina. O la salina. Una explotación industrial. Claramente. Sí, es verdad, es cierto. Has hablado de la iglesia
de Las Salinas. He arrancado yo el programa con ese pequeño comentario o reflexión sobre el tema de las camisetas. Pues justamente la iglesia de Las Salinas ha sido la que ha dado pie al anuncio, ¿no? al spot o al vídeo para que la Almería presentara esa primera equipación. Último trimestre de 2025 se licitará y se preparará todo para que durante los 4 primeros meses de 2026 se complete la remodelación, y estamos hablando pues que para mayo, vamos a dejarlo en mayo. Para el verano que viene. Exacto. Cuando llegue ya de nuevo el sol, pues bueno, cuando llegue de nuevo el sol, no, además hoy vamos a hablar, cuidado, del sol, que es la ciudad europea y evidentemente española, con más horas de sol, Almería, pero bueno, cuando aparezca colocado en la parte más alta de nuestras cabezas y caiga de plano, o sea que estemos en pleno estío, pues tendremos ya ese torreón de San Miguel perfectamente funcionando. Y ya decía que hoy tenemos muchos asuntos que tienen que ver con patrimonio, con ese legado histórico, y justamente el siguiente tiene que ver con los alrededores, porque no es en realidad tanto la Alcazaba, pero sí los alrededores de la Alcazaba, esa muralla que en su día lo fue y que ahora pues nos quedan algunos vestigios, concretamente 2 torreones en la Avenida del Mar en Pescadería, y que bueno, pues el Ayuntamiento de Almería ya ha dispuesto todo para, José, esa remodelación de los dos torreones. Pues otra actuación necesaria. Si pasas por la Avenida del Mar y ves los restos de muralla, pues te das cuenta, bueno, eso porque llevan años donde hace falta, en este caso, pues eso, una limpieza, consolidación, pues alguna actuación que lo proteja del deterioro, porque claro, fueron como unos vestigios que quedaron cuando a mediados del siglo XIX, pues Almería decidió prescindir de sus murallas, ¿no? Y entonces, pues es un monumento, es un BIC. Y tiene la Junta de Andalucía tiene la obligación de que se conserve, y bueno, pues ya por fin hay un proyecto para eso, pues para consolidarlo, limpiarlo, restaurarlo, y aquí es más difícil hablar de una puesta en valor, pues porque no tiene un uso en sí, ¿no? Pero bueno, por lo menos que quede consolidado para futuras generaciones como un vestigio de lo que en su momento fue Almería. Sí, pero probablemente, David, sea una cosa... A ver, voy a ser completamente sincero. Como intento hacerlo todos los días. No tenía ni idea que esas 2 torres existían. Pero ni idea. Y probablemente haya pasado por ahí alguna vez. No es tampoco que sea mi ruta habitual, pero en algún momento todos hemos pasado por ahí. Pero posiblemente estemos como cuando vas con el móvil, que no es el caso, pero quiero decir, estás mirando o al frente o hacia abajo. Sí. Ves una pared, pero no... Yo no he tenido la curiosidad en ese momento de mirar arriba a ver qué es esa pared. He dado por hecho que era una pared sin más. Y probablemente al ver ayer o esta mañana, ahora que estamos recuperando esas imágenes, pues, oye, mirar un poquito hacia arriba, que encontramos espacios y cosas, David, que no sabíamos si la pisamos a diario. Tenemos, ¿no?, nuestras propias 2 torres, ¿sí?, que podríamos hacer la segunda entrega del Señor de los Anillos aquí en Almería. Pero a mí me parece que tenemos 2 torreones espectaculares en mitad de una ciudad que no podía ser que siguieran como estaban hasta el momento. Se tenía que poner en valor esa zona. Se está hablando también de que se van a crear zonas verdes, por lo cual va, digamos, a hacerlo más amable para aquel que esté ahí. Se reducirá también, intuyo, temperatura al tener zonas verdes, será más cómodo. Yo creo que es muy importante que se hagan estas cosas, y me parece interesante lo que dices de que al final no las vemos, ¿no? Eso quizás sea el signo de ese aislamiento del barrio, ¿no?, de Pescadería con respecto al resto de la ciudad, ¿no? Que ellos mismos, al referirse de dónde viven, es en el barrio, no viven en Almería, viven en Pescadería, y quizás sí que habría que poner más el foco en esa situación, implicarnos más, porque son parte de la ciudad, evidentemente. Y me parece que es una actuación muy acertada para empezar a revitalizar esa zona, que ya tiene otras actuaciones como son el patio y también, no me acuerdo ahora mismo del nombre de esta zona, de estas calles de la Estrella, creo que se llama, en Pescadería. Se nota que ya se está poniendo un poco el foco en esas situaciones. Aquí, José, es una
un acondicionamiento. O sea, en realidad la torre no se va a reconstruir, tampoco tendría sentido. Se trata ni de consolidación. consolidación. Sí, limpieza, consolidación, y para que no haya más deterioro y quizá cuando tú algo lo adecentas y lo limpias y, como dice David, lo urbanizas mínimamente alrededor, pues ya parece como que coge otro... Ya igual levantamos la cabeza y miramos a ver qué es esto, ¿no? Sí. Yo sí sabía que existían porque tengo la suerte de intervenir en el Colegio de Virgen de la Chanca en un par de intervenciones que están justo por debajo de estos torreones, y la verdad es que son dos elementos potentes, y yo creo que, como dice David, para la gente del barrio los conoce perfectamente, pero es verdad que puede ser que muchos almerienses no lo conozcan, pero tienen una entidad muy importante. Y además probablemente generen, y lo digo porque, insisto, durante la mañana de hoy, ahora que lo estoy viendo, vuelvo otra vez a sentir eso, ¿no? Porque yo creo que hay cosas que son de sentir, y en este caso probablemente el patrimonio sea muy de eso, ¿no? De ver y pararte un segundo o pararte 5 minutos, ver lo que tienes delante, y a partir de ahí interpretarlo y echar a volar la imaginación. Entonces, claro, en este momento estaba viendo esa torre, porque además son dos pilares que no están muy separados en el espacio, con lo cual fácilmente puedes levantar un muro entre uno y otro y ya ves muralla, ¿no? Entonces, a partir de ahí extiendes esa muralla en tu cerebro, en tu mente, en tu imaginación, hacia la Alcazaba, o hacia el mar, o hacia el lado que corresponda con la... Y empiezas a sentir casi a, pues a personas que podían subir o bajar con caballos, con burros, con cántaros, y te encuentras en un momento metido en plena época musulmana, ¿no? Sin necesidad de gafas virtuales. Sí. Sí. Claro que sí. Pues sí, la verdad es que es verdad eso, lo que habíamos comentado, ¿no? De poner en valor, aunque sea en este caso solamente consolidación, porque no se le puede asignar un uso, pero sí conservar y... Justamente ese plano, no sé si, Edu, ¿puedes echar un poquito para atrás la imagen y detenerla un segundito? Porque justamente es lo que estaba diciendo, hay una toma un poquito más adelante, porque se ve arriba la Alcazaba, entonces claro, eliminas las casas que están ahora y que son evidentemente modernas, y entonces te encuentras... toda la línea de la muralla. Encuentras perfectamente por dónde iba la muralla, y esto yo creo que salvaría este barranco que por donde cuando llueve muchas veces sale por la avenida del mar, salvaría ese barranco y luego ya bajaría, ¿no? Y eso fue Almería hace unos cuantos siglos, así que, como bien dices, se trata de a lo mejor acompañar esta actuación con un panel indicativo, explicativo, donde tú pases por allí y digas, ¿y esto qué es? Y diga, pues este es el torreón tal, aquí este pertenece, o localizarlo perfectamente en donde estaba la muralla, y a lo mejor dotándolo de algo más explicativo, aparte de esa restauración. Esa es la sensación que decía, ¿no? Esa sensación. Está la torre y está la Alcazaba. Pues, se une, ¿eh? Claro, o sea, que... únelo. Y es que va perfecto. O sea, bueno, evidentemente va perfecto porque la construyeron así. Claro, es que era así, ¿no? Pero que te la puedes imaginar perfectamente, ¿no? Había buenos arquitectos también, ¿no? Siempre, sí. Claro, ¿Mejor la arquitectura antigua que la moderna? Pues a lo mejor mucha de la arquitectura moderna no llega a esos años, ¿no? A estos años, no. Hombre, la verdad que la sabiduría de la construcción popular en cada época es espectacular, y quizá hay muchas veces que perdemos ese horizonte, ¿no? Hablamos muchas veces de ahora que hacer construcción de cercanía, con materiales próximos y tal, no sé qué. Pues eso, se hace siglos. Construcción de cercanía con materiales propios del lugar, que se adecuan perfectamente al tono del paisaje, a la hora de sol que sufre ese material. Aquí en Almería muchas veces digo yo que algunas empresas que diseñan materiales nuevos no los testan en Almería, porque cuando llega aquí no están preparados para la hora de sol a los que se someten, ¿no? Y vemos como algunos materiales al cabo de los años se han destonificado totalmente, pues porque no están preparados para eso. Pues este es un ejemplo de arquitectura, pues eso, de buenos arquitectos del momento, de materiales de cercanía, de sentido común, de espesores, de peso, de control, de lo que es el espacio y el peso. El sol y la sal. Y la sal. El sol y la sal también. Dos elementos, obviamente, muy de Almería. Estamos justo en el Ecuador, os hemos cortado así la tarta por la mitad, ras, y nos ha salido como el Torreón y la Alcazaba, todo perfecto y equilibrado. Así que es un momento magnífico para hacer un alto en el camino, y seguimos en este Conexión Almería, que hoy podríamos denominarle Conexión Arquitectónica de Almería, con José y con David. Un alto y volvemos de inmediato, no os vayáis.